muy increíble y muy poderoso que hoy en día pues contemos con personas trans que estemos trabajando como desde el audiovisual. Como a partir de esa necesidad de contarnos, ahorita hay muchas personas trans, queer y no binarias que están haciendo cosas, construyendo otras miradas, pero además en un espacio tan violento como el barrio Santa Fe. Hola, hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este primer capítulo del Queer Lab, un espacio donde aprenderemos de cine, de música y resaltaremos la gran labor de artistas travestis que la están rompiendo en el mundo audiovisual, en el mundo de la música aquí en Latinoamérica. Y para esto hoy tenemos una invitada increíble, pionera en toda la producción audiovisual, que nos narra y nos cuenta nuestras historias desde un lugar más asertivo y más real. Con ustedes, mi hermana, mi amiga, mi hermaga, Jojo Flow, Daniela Maldonado. Ella, una de las pioneras, fundadora de la Red Comunitaria Trans, una organización de base comunitaria que trabaja por la defensa de los derechos de las personas trans, pero también se dedica a producir contenidos que nos narran y nos hablan de nuestras realidades desde un lugar muy alejado del amarillismo y el morbo al que nos tienen acostumbrados cuando se habla de travestis. Cuéntanos, Dani, cómo llegas al mundo audiovisual, al mundo del cine. Para ti, ¿qué significa poder narrarnos y contarnos desde una perspectiva muy propia? Hola, Queerlat. Hola, gracias por esa presentación tan hermosa. Me encanta estar en este espacio y poder contar como todo lo que está sucediendo alrededor de la mirada travesti sobre el cine. Son maravillosos estos espacios para poder hablar de estas cosas, por ejemplo, porque a mí el cine me conecta con una experiencia propia de mi vida, de mi infancia, ¿no? Como de cómo me imaginaba el mundo y cómo idealizaba muchas cosas también, como viendo mucha televisión, muchas novelas mexicanas, pero también ese cine que en ese tiempo pues era muy limitado lo que se veía, pero eran cosas igual increíbles, entonces como que soy llena de esos referentes y de, sí, como de esa televisión ochentera, noventera, que ahora genera nostalgia, pero que bueno, creó generaciones enteras. Bueno, y sí, y hablando como de todas esas producciones ochenteras, noventeras, dos mileras, donde las narrativas travestis se representaban como desde otro lugar, ¿no? Como ni siquiera había como personas trans en la pantalla actuando, dirigiendo, construyendo, digamos, como estas narrativas mucho más cercanas y más reales, sino que al contrario éramos como personas como que se representaban a través de personas cis, hetero, que digamos como que representaban como nuestras historias y nuestras identidades. Y me parece muy increíble y muy poderoso que hoy en día pues contemos con personas trans que estemos trabajando como desde el audiovisual, desde lo musical, desde la producción. Y para mí es muy importante como que nos cuentes cómo se inicia eso y por qué la importancia de que seamos las personas trans las que contemos y narremos nuestras propias historias. Yo siento que eso está muy conectado con algo histórico y es en general el cine, lo audiovisual, ¿saben? Tienen una deuda histórica con las personas trans. Porque el cine ha desarrollado un papel muy importante en la historia, en la cultura, en la educación, ¿sabes? En la memoria, de lo que tú ahorita decías, y es la representación. Creo que es una palabra clave y es el derecho a ser representada bien. Y por lo general esa representación que ha hecho el cine pues también crea unos estereotipos, unos imaginarios, unos prejuicios, como que preestablece una cantidad de cosas sobre cómo es la
otra o el otro, ¿no? ¿No? Como la gente racializada o como son las travestis o como la gente empobrecida, ¿sabes? Como ubica en un lugar muy específico y como son los ricos, ¿no? Como son los políticos, los ricos. Entonces es como también estratifica y pone unas clases sociales, ¿sabes? Como hace unas representaciones muy fuertes de la vida, de la historia del capitalismo, sí, de la existencia misma de la humanidad. Que también al mismo tiempo como que invisibilizan, ¿no? Porque el hecho de que hayan personas interpretando personajes trans, siendo como actores cis, hetero, es como una invisibilización de nuestras identidades, de nuestras cuerpos, de nuestra existencia. Entonces como que, wow, es como, me parece increíble que hoy en día seamos nosotras las travestis las que le estemos apostando como a la producción como de documentales, de nuestras películas, de nuestra música. Entonces es muy increíble eso también. Sí, total. Que ves ahorita como esta apuesta de la necesidad de ser contadas y narradas, ¿no? Hay una cantidad de estereotipos, ¿no? De esta caricatura de lo que es ser mujer o de lo femenino, lo feminizado, ¿no? De ser una mujer trans es igual a ser un loco criminal con peluca, ¿no? Como que el cine ha impuesto también unos estereotipos sobre lo que somos las personas trans que han sido muy dañinas y violentas para nuestras vidas. Entonces, es como una necesidad de poder decir, tenemos que contarnos de las formas que nosotras consideramos éticas, estéticas, posibles, que no son aspiracionales, ¿no? Porque también hay una forma de como la travesti pobrecita, pero que aspira a ser la modelo rubia, ¿sabes? Despampanante, como estas cosas aspiracionales, ¿no? O esa visión sobre el amor, o como siempre al principio de la película nos asesinan, ¿no? Como siempre hay como unas cosas muy marcadas de ese prejuicio, de ese estereotipo, con la que nosotras ahora decimos, bueno, que sabe, también nos pasan esas cosas, pero también amamos y tenemos familias y construimos redes y somos amigas y, sabes, como también vamos al baño y eso a veces no se ve tanto, ¿no? Y además también hay como unas escenas muy marcadas como la marica que se maquilla el ojo, el tacón poniéndose el liguero, o sea, como unas cosas como que son tan estereotípicas que uno dice, soy tan compleja y tengo tantos matices que solo contarme desde un tacón o desde un ojo maquillado como que reduce mucho lo que soy como travesti, como mujer, como artista, como persona. Entonces sí es como poder crear unos símbolos muy ricos y elementos muy propios para contar historias complejas, llena de muchos matices y cosas muy interesantes, donde no necesariamente tengo que ser buena o la pobrecita o la asesinada, sino también puedo ser una hijo de puta, ¿sabes? Como un androide maléfico, ¿sabes? Como muchas cosas, o también puedo ser mamá, o, ¿sabes? Como eso me parece muy interesante, como a partir de esa necesidad de contarnos, ahorita hay muchas personas trans, queer y no binarias que están haciendo cosas, construyendo otras miradas, como por ejemplo la mirada sobre el amor, sobre el sexo, sobre el género, sobre la religión, sobre el capitalismo, sobre muchas formas, sobre el colonialismo, ¿no? Y cómo eso nos afecta como Latinoamérica. Entonces podernos desprender como de eso y construir nuevas narrativas, pues es un ejercicio muy interesante. Sí, total, aparte que son como unas narrativas como contadas desde la realidad, ¿no? Como desde una verdad, porque antes como nos narraban era como desde esa visión también hegemónica, binaria, también como ese cliché hace parte como de, wow, como la rubia espampanante, como o nos payasean o nos hipersexualizan también como en la pantalla y pues como sí, como en todos estos procesos audiovisuales, documentales, en los que se hablaban de personas trans que realmente estaban muy alejados como de nuestra realidad, ¿no? Porque entonces como que la gente lo que ve es como, ay, la marica, lentejuela, maquillaje, la locura, el revoltijo, pero lo que tú dices es verdad, es como, pues también somos personas que tenemos una familia, que amamos, que nos enamoramos, que podemos tener hijos también, ¿sabes? Entonces es como, pues me parece
que es muy importante como lo que está pasando hoy en día, que realmente es algo muy nuevo, porque realmente es como de una década para acá, que las personas trans estamos como tomando nuestro lugar, el lugar que nos pertenece, ¿sabes? Que nos han quitado y nos han excluido como de estos espacios, y me parece increíble que hoy en día pues nos estemos tomando estos espacios y contándonos y narrándonos como pues desde una verdad mucho más humana, más amorosa, ¿sabes? Como alejadas, como que no es solo como el puteo, que no es solo la peluquería, que no es solo el show de bar, sino como que hay mucho más allá, y qué lindo como pues tener la oportunidad ahora de podernos contar como desde esos otros matices, desde esas otras realidades en las que también habitamos. Y eso que tú dices, por ejemplo, de todo lo que deconstruye, y siento que también hay como unos saberes, ¿no? O gente que puede, por ejemplo, acceder a capitales educativos y que tienen la oportunidad de formarse profesionalmente en procesos de audiovisual, ¿no? La mayoría de travestis vivimos en unos círculos de pobreza, de exclusión, de falta de muchas oportunidades. Entonces decir, vamos a hacer como una producción audiovisual, pues es Algo que parece wow, imposible. Es como, ¿sabes? Entonces también siento que es muy necesario como los espacios de producción audiovisual también se piensen esas formas de qué hacer con ese privilegio, cómo apoyar procesos comunitarios, sociales, barriales, con estos saberes a las que las personas trans por lo general no tenemos acceso, ¿no? O es difícil llegar a esos espacios. Entonces es como desclasar, ¿no? Pensar en ese desclasamiento de ese ejercicio de producir audiovisual, pues también es muy necesario, como que son espacios para cuestionarse, ¿no? Esa conciencia de clase, porque finalmente la producción audiovisual tiene un papel muy importante en la sociedad, ¿no? La forma que visibiliza, cómo lo representa, dónde llega. Entonces es necesario aprovechar pues esos escenarios para hablar sobre las personas trans, ¿no? Problematizar el género también, pensarnos más allá de eso binario, masculino, femenino y todas las múltiples formas en las que uno se construye, ¿no? Como esa cosa de estar justificando mi vida, no, por favor, no me mate por otra vez, o inclúyeme, ¿sabes? Como eso muy horrible, pensar estar en justificando tu existencia y teniendo la oportunidad de pensar, no sé, en lo maravilloso que es ser travesti, ¿no? Como esas cosas regias que también significan lo trans. Entonces sí es como muy necesario, sobre todo, cuestionarnos, ¿no? Como gente que hace producción audiovisual o que está detrás trabajando en cine, audiovisual, demás, como que sí es necesario replantearnos eso. Por ejemplo, también la comunicación social, ¿no? Como que a veces también es horrible ese lenguaje que usan los medios de comunicación, cómo nos nombran, ¿sabes? Como, sí, cómo instrumentalizan las muertes o cómo revictimizan a las personas trans. Sí, es como necesario este sacudón estructural en todo lo comunicativo de sí. total, y es como frente a lo que hablas como de la instrumentalización, y eso me parece muy importante, como el papel que han desarrollado como artistas que tienen como la academia, que han llegado no solo como a extraer nuestras historias, nuestras experiencias, sino que han llegado también como a aportar desde sus conocimientos, y nos han dejado herramientas que nos permiten hoy en día como construir como nuestras propias narrativas, ¿no? Y hablando de eso, quiero que me cuentes un poco como, bueno, qué es la Red Comunitaria Trans y en qué momento se vuelve una productora. La Red Comunitaria Trans es una fundación, bueno, es un parche, la red es como una familia de travestis putas que desde el 2008, 2009 estamos trabajando en el barrio Santa Fe. Nosotras alrededor del 2012 ya decidimos organizarnos, autoorganizarnos, como que no entendíamos ni siquiera que era... que lo que hacíamos era en sí una red, ¿no? Como estábamos tejiendo una red. Y ya cuando hicimos más conciencia de eso, vimos la importancia como del encuentro, además en un espacio tan violento como el barrio Santa Fe, hostil, difícil, ¿no? Con unas problemáticas muy fuertes, pero además es la única zona donde las mujeres trans sí tenemos más libertad de ser, de vivir, de también de generar la supervivencia en lo económico, ¿no? Para poder vivir. Entonces como que sí...
fue un espacio muy importante de inicio de cómo mujeres trans, trabajadoras sexuales, encontramos un espacio para, a través del arte, como una herramienta de incidencia política y de participación ciudadana, nos permitía encontrarnos y empezar a construir cosas. Y el arte pues se vuelve como ese estandarte, como algo muy poderoso que nos permitía hacer pedagogía, pero también hacer trabajo comunitario y al mismo tiempo construir conocimiento e investigación con universidades. Entonces era como maravilloso poder, como unas esponjitas, de eso que tú dices, como la red comunitaria trans es posible en la medida que se ha tejido con otras redes, ¿no? Eso nos ha permitido que esos saberes o esas experiencias que nosotras no teníamos en lo educativo, en esos saberes universitarios, académicos, venían personas que tenían ese conocimiento, pero que no solamente venían como a enseñarnos, sino también venían a aprender del trabajo comunitario y social. Entonces era como un trueque de conocimientos donde los profesionales aprenden sobre procesos comunitarios y lo comunitario aprende de estos procesos académicos que son muy importantes en la formación y demás para construir cosas bien del putas. Y como esos saberes propios empiezan a generar esos espacios, ¿no? Como pensar en las novelas viejas que veía uno en los 90s o en esos programas. O sea, como mucho de la experiencia visual, por ejemplo, del trabajo visual de la red, tiene que ver con esas experiencias de vida, con la novela que uno veía, con La Malvada o con esa, ¿sabes? O pensando en personajes también un poco distintos a lo que, por ejemplo, las narrativas piensan sobre lo trans, ¿no? Como que eso me parece maravilloso. Y la red pues ha construido desde el año 2013, que fue el primer documental que hicimos sobre lideresas que estaban haciendo distintos tipos de incidencia política, desde Laura Weiss como historiadora, Diana Navarro como una abogada, además representante por el trabajo sexual en el barrio Santa Fe, como distintos perfiles. Está Andrea, que es una profesora también de la Universidad Javeriana, Andrea García, entonces como antropóloga. Entonces era increíble como esa visión que estábamos pensando en el 2012 y que han cambiado un montón pues en todo este tiempo. Y luego empezaron a hacer más trabajos como Continuum, Cada vez que muero, la red comunitaria. ¿No? Esto, también todo el trabajo que hemos hecho con Spectral, junto a Nadia Granado, junto a Raúl Vidales, o sea, como que todo el tiempo hemos estado haciendo tipos de producción. Primero, lo hacíamos hacia afuera, o sea, como con otras personas y demás, y ahí fue donde empezamos a vernos que no nos gustaba como ese tratamiento que le daban al material, o cómo aparecíamos, o cómo cambiaba la historia. Entonces ahí fue como que dijimos, no, vamos a aprovechar también esta experiencia que se va adquiriendo, hacer cosas en otros lados, y luego cómo también la conecto con todo mi quehacer, mi experiencia, mi dramatismo, ¿no? Cómo aprovecho esto para hacer algo muy del putas, y que a veces también, digamos, lo que nosotros hacemos no busca como tanto hacer pedagogía como de informarte, como, ay, aprende a creerme, no, mira cómo las trans sufrimos, sino es como, me vale verga lo que pienses, es como, esta soy yo, y puedes ver, no sé, un culo tirando un plátano, ¿sabes? O, no sé, o pueden hacer cosas muy zafadas de la cabeza que la gente puede decir como, ¿qué es esa mierda que estoy bien? Pero también es como una cosa que sea incómoda, porque lo que incomoda también como que te ayuda como a abrir la mirada, ¿no? Esa mirada, esa cosmovisión sobre las cosas. Y como es como un arte que desestabiliza, ¿no? Como que es incómodo, como que te cuesta, pero que finalmente te va a quedar en la cabeza para siempre. O sea, como, yo me acuerdo de esta escena tan gonorrea que vi de estas maricas haciendo esto, pero se me quedó en la cabeza que también existen, que también tienen genitalidad, ¿no? Como que es una cosa que problematiza mucho, más como dejar respuestas o pobrecita la vida, ojo, tan linda que era la marica, ¿no? Como cosas así, pues que también son hermosas, pero que son cosas que van más profundas, ¿no? Lejos de lo estereotipo, también como sacando esa monstruosidad que vive en uno y que muchas veces uno le tiene como miedo de mostrarla, ¿no? Uno siempre tiene como una cara de mostrar a la gente y luego 10,000 caras que ocultas todo el tiempo. Entonces,
lo interesante de, pues de estos procesos es que junto con las compañeras hemos desarrollado ir a unos puntos como la desnudez, ¿no? Frente a la cámara, o hacer unas cosas que para mucha gente puede ser guarras, pero que están tan llenas de simbología, que también muy alejadas como también como de lo sexual, ¿no? Porque los cuerpos travestis siempre han sido como muy sexualizados, como invisibilizados, pero en medio de esa invisibilización es como el secreto oculto del deseo, del morbo. Entonces como que también ha sido muy chévere como poder como construir como estos procesos audiovisuales donde se narra el cuerpo como desde un lugar político, desde un lugar propio, amoroso, que se aleja como de ese morbo y de esa sexualización a las que nos tienen sometidas como todo el tiempo, ¿no? Y como dentro de todas estas narrativas, me parece muy increíble porque desde la red comunitaria trans se han hecho documentales, se ha hecho películas de ficción, se ha hecho de todo un poco. También hemos colaborado como con otras producciones muy increíbles y me parece muy importante como mencionar como estos nuevos procesos que se están construyendo desde la red, que ahora como que pasamos de la pantalla del cine así gigante a irnos a la realidad virtual. Como me gustaría que nos contaras un poco de ese exilio, de este gran proyecto que se está trabajando con mujeres trans migrantes que viven en París. Guau. Nosotros en el 2018 iniciamos un proceso junto con Pascal Espinosa, Paula Hempeller, artistas maravillosos y que han hecho parte de los procesos de la red. Iniciamos un proceso que se llamó Continuum. Continuum recoge la vida de 6 mujeres trans que han vivido el conflicto armado y el desplazamiento en Colombia y cómo lo comunican a través de la comida. Entonces narran esas historias a través de una instalación, performance, que es una catarsis donde ellas pueden de alguna forma a través de la comida hablar de esa experiencia de violencia y de este conflicto armado que atraviesa toda Colombia, ¿no? Pero esta es una mirada y una construcción de memoria hecha por mujeres trans que han vivido estas violencias y no han sido otras personas narrando, ni tampoco es un informe de derechos humanos como cualquiera, ¿sabes? Como que también es una visión activista de construcción de archivo y memoria y demás. Entonces luego de ahí fue muy exitoso, ha sido un proceso muy exitoso que se ha presentado en muchas partes del mundo, que les parece muy interesante en general, que ha ganado varios premios. Es un mediometraje recomendado y que también igual no sé si se pueda poner los links para que luego también puedan observar este trabajo maravilloso. Entonces a partir de Continuum hicimos una versión en cómo sería esta fritera que a veces la gente queda nueva, está llena de símbolos y cosas que mucha gente ni entenderá, pero que están expresando una cantidad de dolor y frustración y rabia y duelo. Entonces, era la idea de llevar esto ahora al mundo de la realidad virtual, ¿no? Que es como este presente y futuro de cómo ahora también se vive el audiovisual, ¿no? Esta cosa que también tiene que ver con esas tecnologías inmersivas. Entonces, como a través de los Oculus, tú puedes ver estas experiencias de realidad virtual, ¿no? Como sentir estos personajes y demás. Entonces, ahora esta versión de Continuum, hay un capítulo que se llama Exilio, ¿no? Que se exilio por mi identidad sexual y de género que me lleva al exilio de alguna forma, como una única forma de salvarme de vivir en Latinoamérica, ¿no? En este sur global. Sí, porque luego aparecen otras violencias. Entonces, con este mismo grupo de trabajo, nosotros hemos estado primero haciendo un proceso de investigación y como el levantamiento de mucha información con compañeras trans latinoamericanas que llevan muchos años viviendo en París y que ejercen el trabajo sexual en el Bois de Boulogne. Hay mujeres trans de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, que han hecho parte de este proceso de investigación. Y pues ha sido maravilloso
escuchar todas esas historias de migración, de cómo era pasar ese primer día en el avión, ese estrés, donde además, por ejemplo, eran años en los 90s o en los 80s donde no existía el internet, ni el celular, ni no como mucha tecnología que muchas compañeras migrantes han podido tener. Entonces son como unas experiencias muy fuertes, cargadas de mucho simbolismo, pero que ahora podemos ver en el mundo de la realidad virtual. Entonces es maravilloso porque el alcance puede ser mayor, es una experiencia en primera persona, entonces puede ser muy interesante como no ponerse los zapatos, pero sí entender la vida de las travestis, migrantes, putas, del Bois de Boulogne. Y pues también para nosotros es como un hit pasar de pensar, están en el barrio Santa Fe a llegar hasta el Bois de Boulogne con compañeras migrantes trans. También es un proceso muy ambicioso que prontamente estaremos lanzando cuando esté desarrollado, porque requiere pues de muchas cosas que están en proceso de creación. Gracias, amor linda, por compartirnos como un poco tu experiencia. Digo un poco porque sé que son muchos años de trabajo, muchos proyectos materializados, construidos, que pues realmente nos han sacado un poco como de esa visión y de esa perspectiva como de la vulnerabilidad infinita en la que nos pone la sociedad. Y me parece como muy importante y como pues un acto de mucho amor, como poder como hacer como todos esos procesos, como desde la red comunitaria. Y pues nada, como hoy cerramos este primer capítulo del Queer Lab, pero ya saben, si quieren saber más como sobre los procesos y trabajos de la red comunitaria, pueden seguirnos como en el Instagram Red Comunitaria Trans. Ahí van a ver como mucho de nuestros procesos y trabajo como desde lo comunitario, desde lo audiovisual, desde lo investigativo. Y pues nada, como ya saben, síganos, apóyennos, Barrio Rojo, Red Comunitaria Trans, miau miau.